Muy bien, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra serie de sermones sobre los milagros de Jesús. Y quiero que me acompañe a un versículo muy conocido, pero que hoy queremos desarrollar en profundidad, que es Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10, como les digo, es un versículo que muchas veces probablemente hayamos leído, pero que hoy queremos abordar de una forma con el concepto de amor que aquí se presenta por parte de Juan. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan es habitualmente conocido como el apóstol del amor. Y esto ocurre porque principalmente en su primera epístola, esta en la que estamos, suele hablar bastante acerca del amor. Y particularmente en el capítulo 4, versículos de 7 al 21, él define, el apóstol Juan, qué es el amor. Ahora, vamos a ver que el concepto que tiene Juan de amor es un amor sacrificial, un amor verdadero, que Juan está definiendo el amor de Dios, ¿sí? Lo primero que deberíamos preguntarnos quizás en esta mañana es ¿qué es el amor? ¿O qué es amar? ¿O por qué los seres humanos amamos? Es evidente que si nos comparamos con el resto de seres vivos del planeta, animales, plantas, etc., los seres humanos tenemos facultades diferentes a las demás criaturas. En esto creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Se suele decir que el ser humano tiene algo diferente al resto, que es que tenemos alma, ¿sí? Usted ve una planta, está viva porque allí va creciendo, pero no hay alma. Usted ve un animal y aunque a veces le cogemos mucho cariño, el animal no tiene alma. Pero nosotros tenemos alma, habitualmente decimos que tenemos alma. Las dos facultades principales del alma del ser humano, que la distingue del resto de seres vivos, es que el ser humano tiene intelecto o entendimiento y tiene afectos o sentimientos, ¿sí? Esto es característico del ser humano. El amor suele definirse como un afecto propio del ser humano. Así que tenemos por un lado que el ser humano es racional, piensa, tiene pensamientos, entendimiento, intelecto, y por el otro que es un ser afectivo, tiene sentimientos y afectos hacia lo que le rodea. Tenemos pensamientos y tenemos sentimientos, todo eso en nuestro interior. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué somos así si el resto de criaturas no son evidentemente así? ¿Por qué somos diferentes y distintos al resto de seres vivos del planeta? ¿Quién ha puesto en el ser humano la facultad de tener amor, ira, enojo, alegría, tristeza? Son afectos que solamente el ser humano tiene. Ninguna otra criatura los tiene. El motivo por el que el ser humano tiene razón y afectos es porque, a diferencia que el resto de criaturas, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1 lo explica claramente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nadie dudaríamos ante este texto bíblico que está en lo cierto con respecto a que somos superiores a los animales y a las plantas. Tal es así que somos capaces de domesticarlas o incluso extinguirlas, en función de cómo seamos con respecto a ellas. Cuando Dios ordenó al ser humano que ejerciese autoridad sobre el resto de criaturas, Dios no le propuso al ser humano que lo hiciese mal, sino que lo hiciese bien. Sin embargo, es evidente que aunque lo hagamos mal hoy con respecto a los animales, el maltrato, etcétera, etcétera, eso no niega que seguimos teniendo autoridad sobre ellos. Es una evidencia que tenemos autoridad y que estamos por encima como criaturas del resto de criaturas del planeta. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, que nosotros no somos Dios, porque Él nos creó a nosotros. Somos criaturas de Dios. Y lo segundo es que tenemos cualidades propias que el Creador tiene y que Él puso en nosotros. La razón y pensamientos, los sentimientos y afectos. Somos capaces de pensar, porque un ser pensante antes que nosotros nos creó con dicha capacidad que Él puso en nosotros. Somos capaces de sentir,
porque un ser con afectos antes que nosotros nos creó con dicha capacidad que es propia de Él. ¿Por qué los animales no piensan o no tienen afectos? Precisamente para que podamos entender que dichas cualidades que tenemos como seres humanos no son nuestras, sino que Dios las puso allí, porque es evidente la diferencia. Por eso razonamos y tenemos afectos. Que Dios es un ser pensante y con afectos es evidente a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este texto es muy interesante, porque muchas veces podemos llegar a pensar que Dios no existe porque no entendemos a Dios, porque no entendemos sus pensamientos. ¿Por qué si Dios existe pasó esto? ¿Por qué si Dios existe hay maldad en el mundo? ¿Por qué no puedo entender lo que Dios hace? ¿Por qué Dios hace lo que hace y no hace lo que no hace? Si Dios existiese, yo podría entender todo lo que hace y por qué lo hace. Por eso, como no lo entiendo, entonces Dios no existe. Esta es la lógica habitual, ¿verdad? Que el ser humano no entienda plenamente a Dios no demuestra que Dios no existe, demuestra que el ser humano no es Dios. Si alguien pretendiese comprender y entender plenamente a Dios, él mismo sería Dios. Precisamente que no entendamos todo lo que Dios hace demuestra que Él existe y que nosotros no somos Él. Dios no niega que nosotros pensemos. Afirma que lo hacemos, pero que sus pensamientos, sus motivos, razones y sabiduría son mucho mejores que los nuestros. Dios también razona, pero sabe hacerlo mucho mejor que nosotros. Por eso el salmista afirma, Salmos 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. De la misma forma, también la Biblia demuestra que Dios tiene sentimientos y afectos. Salmos 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amor, compasión, ira, enojo, celo, misericordia, alegría. Son muchos los afectos de Dios descritos en la Biblia. Y seguro que al mencionar alguno de ellos nos ponemos todos nerviosos, ¿verdad? Sobre todo con los que nos asustan. Bueno, el temor de Dios es importante también. El respeto por la persona de Dios es muy importante. Nuestras vidas y destino eterno están en sus manos. Pero déjeme decirle también que los afectos de Dios son incomparables a los nuestros. No se manifiestan de la misma manera. Los seres humanos tenemos la tendencia a ser desbordados por nuestros afectos y sentimientos. Somos impulsivos, agresivos e incontrolables. Damos rienda suelta a nuestros afectos y sentimientos y terminamos actuando de forma desproporcionada. Dios no. Él está en un equilibrio perfecto de cada uno de sus afectos. Aunque los seres humanos no seamos capaces de tener ese equilibrio necesario en nuestros afectos, eso no niega que somos seres afectivos, eso lo demuestra. Así que los seres humanos razonamos y tenemos afectos, porque Dios razona y tiene afectos. Él nos creó a su imagen y semejanza. Quizá la mejor definición de razones o entendimiento y afecto la dio el teólogo estadounidense Jonathan Edwards. Él define por razón o entendimiento la capacidad que el ser humano tiene de percibir y de especular, la facultad de discernir, ver y juzgar las cosas. Eso es el entendimiento y la razón. Y él define el afecto por la facultad del alma, no solo de entender y comprender las cosas, sino de inclinarse favorablemente hacia ellas o de rechazarlas. Esto implicaría, por ejemplo, que el amor y el odio es un mismo afecto en direcciones opuestas. Que el ser humano ama y odia porque es un mismo afecto en direcciones opuestas. Cuando yo amo a alguien, siento una inclinación favorable hacia esa persona y tengo deseos e intenciones de bien hacia ella, ¿verdad? Esto lo entendemos. Cuando yo odio a alguien, siento una inclinación desfavorable
hacia esa persona y tengo deseos e intenciones de mal contra ella. Eso también lo entendemos, ¿verdad? Es un mismo afecto en dos direcciones. Hay un ejemplo bíblico muy claro con este asunto, que es el hijo de David, Amnón, ¿verdad? Dice 2 Samuel 13:15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Aquí vemos cómo Amnón pasa del amor al odio en un solo instante, en la dirección opuesta. Había recorrido hacia esta dirección y de repente va hacia la contraria. Así es como funcionan los afectos en el ser humano. Sin embargo, el apóstol Juan comienza su versículo con la intención de definir un amor muy diferente. El apóstol Juan quiere definir el amor de Dios. Es lo que él quiere tratar en este asunto. Y comienza diciendo, en esto consiste el amor. Juan está interesado en aclarar cuál es el verdadero amor, porque los seres humanos tenemos la tendencia a confundir qué es el amor. Si hiciéramos una encuesta a pie de calle, y preguntando a la gente, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué significa amar para ti? Las típicas respuestas de algunos serían relacionadas con la pasión, ¿verdad? Con el deseo y el impulso incluso físico hacia una persona, la atracción. Bueno, eso podría ser un enamoramiento quizás, pero no sería técnicamente amor. Otros quizás relacionan el amor con lo que les hace sentir a ellos o les produce. El sentirse amados y el sentir cómo aman a otros. Le hago una pregunta. ¿En cuántas ocasiones nosotros los seres humanos brindamos amor a los demás esperando que ellos nos devuelvan de alguna forma ese amor a nosotros? ¿Cuántas veces hemos reprochado a nuestros seres queridos lo mucho que les amamos y cómo demostramos amor por ellos, pero no sentimos que ellos nos demuestren su amor a nosotros? Ese no es el tipo de amor del que está hablando el apóstol Juan. El apóstol no está hablando de un amor humano. Él está hablando de un amor divino, un amor diferente. Un amor que solamente Dios puede dar y que la única manera de vivirlo es recibirlo de parte de Dios. Un amor que no nace en el corazón del hombre, sino que nace en el corazón de Dios. Noten además que Juan dice, en esto consiste el amor. Es decir, es un amor de Dios demostrable. Es una demostración específica, un evento particular, un acto que demuestra a todos qué es y cómo es el amor de Dios. Dios no solamente ama al ser humano, sino que demuestra dicho amor por el ser humano. Eso es lo que está diciendo Juan. Y ahora continúa, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. La primera parte de la definición de Juan del amor está en negativo. Esto es muy llamativo, ¿verdad? Lo primero que Juan quiere aclarar es en qué no consiste el amor verdadero. El amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. El ser humano no nace con amor por Dios. El ser humano nace lejos de Dios y sin ningún tipo de inclinación favorable de acercarse a Dios. Así es como nosotros somos con respecto a Dios desde que nacemos. Estamos en una iglesia y me están mirando raro, porque dirán, bueno, muchos diríamos aquí, yo amo a Dios, ¿verdad? Claro, eso es verdad, yo no niego eso. Claro que amamos a Dios. Mi pregunta es, ¿por qué amas tú a Dios hoy? ¿Por qué has llegado a amarlo? ¿De dónde surgió nuestro amor por Dios? ¿Qué ha ocurrido en nuestras vidas para que ahora digamos, yo amo a Dios? Dicho de otra manera, ¿se puede amar lo que no se conoce? Se podría intentar amar probablemente, ¿verdad? Lo que no se conoce. Pero amar a alguien implica necesariamente querer conocerlo más, ¿verdad? Amar y conocer van ligados, van unidos. Nadie ama verdaderamente a alguien que no conoce. Cuanto más conocemos a alguien, más motivos tenemos de amarlo, ¿verdad? Si usted ve a una persona por la calle, a un desconocido, un extraño para usted, a una persona cualquiera, podría sentir cierta empatía porque es un ser humano como usted, pero no diría que usted lo ama, ¿verdad? ¿Por qué no lo ama? Porque no lo conoce. Porque para usted es un extraño. No hay ninguna historia en común, no hay ningún tiempo en común, no hay ninguna vivencia en común, no hay ningún afecto particular que destaque sobre él. Y curiosamente, si esa persona lo ve a usted para él también es un extraño y le pasa exactamente lo mismo. Allí no hay amor porque no se conocen.
Simplemente son dos personas que se encuentran de forma fortuita en una calle. Amamos a las personas con las que más nos relacionamos y pasamos tiempo, ¿verdad? De hecho, el motivo principal por el que decidimos dedicar tiempo voluntariamente de nuestro día a las personas es porque las amamos. Por eso dedicamos más tiempo a las personas que más amamos, ¿verdad? Bajo este pensamiento podríamos concluir entonces que a la persona a la que más dedicamos tiempo e interés en nuestra vida es a la que más amamos. Y si somos sinceros, entonces la conclusión será que a quien más amamos es a nosotros mismos, ¿verdad? ¿A quién dedicamos nosotros más tiempo que a nadie? Al yo, a mí. A la persona a la que más amamos de forma natural los seres humanos es a nosotros mismos. Sin duda la persona a la que más tiempo dedicamos e interés. ¿Por qué? Porque el amor humano es egoísta y egocéntrico. Juan dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Quiere decir que nosotros no hemos dado el primer paso para acercarnos a Dios. Quizás tú hoy consideras que no amas a Dios. Quizás no estás aquí siquiera por un sentir religioso o espiritual, por un compromiso social, porque eres pequeño y tus padres te traen a la iglesia, por muchos motivos podemos estar aquí hoy, ¿verdad? No te preocupes, tengo buenas noticias para ti, porque Juan sigue hablando. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué clase de amor es este? Dios ama sin haber sido amado. Juan ya ha argumentado por qué Dios es así, porque Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Es decir, Dios decide amar. Es propio de su naturaleza divina hacerlo y lo hace porque Él es bueno, bondadoso y grande en misericordia. Este amor de Dios parecería natural con respecto a lo que Él ha creado. Al fin y al cabo, si Él creó todo, debería amar lo que Él creó porque Él lo creó, ¿verdad? Sin embargo, la frase de Juan es mucho más profunda que eso. Porque Juan sabe perfectamente que de todas las criaturas hay una, el ser humano, que ha hecho algo contra Dios. Por eso lo menciona al final del versículo. ¿Qué ha hecho el ser humano contra Dios? Pecar. El ser humano ha pecado contra Dios. El ser humano tiene en su cuenta pendiente algo que el resto de criaturas no tienen, y es el haber pecado contra Dios. El ser humano es desobediente y pecador contra Dios. Tendría sentido entonces que Dios profesase ese amor a los pajarillos, a las plantas, pero ¿por qué Dios amaría a una criatura tan desobediente como el ser humano? Dice el apóstol Pablo cuán desobedientes somos, Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspices hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción bíblica del ser humano. Ante la justicia de Dios, todos los seres humanos somos injustos. No cumplimos con el estándar moral y ético de Dios. El ser humano es pecador y está alejado de Dios. Esa es nuestra condición. ¿Qué significa pecado? A veces cuando hablamos de pecado solamente pensamos en cosas tremendamente terribles. Por eso la gente dice y considera que es buena. Si tú preguntas en la calle, ¿tú eres bueno? Yo soy bueno. ¿Por qué? Porque no mato, no robo, no... Bueno, no es que seas bueno, es que no eres un delincuente. No es lo mismo. Claro, hay pecados que son llamativos para nosotros y que evidentemente vemos, incluso como seres humanos, que es desagradable. Todos diríamos que Hitler fue un terrible pecador. Toda la humanidad estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Todos sabemos que fue una persona terrible. Sin embargo, si le hago una pregunta, rara vez diríamos que alguien es pecador por ser orgulloso, ¿verdad? O por llevarse algún mérito que no es suyo. Pero eso también es pecado. ¿Qué es pecar? Pecar es hacer lo que Dios nos ha dicho que no hagamos y no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Eso es pecar. Pecar es toda expresión de desobediencia a la voluntad de Dios. Sin mencionar alguno de los 10 mandamientos de la Biblia, la ley moral de Dios,
todos estaríamos bastante de acuerdo que la ley de Dios es justa y buena para preservar al propio ser humano. Por ejemplo, la ley de Dios dice que no debemos matar. Yo creo que todos estamos de acuerdo que es bueno no matar, ¿verdad? Sobre todo si pensamos que alguien nos quiere matar a nosotros. Mejor no matar. Sin embargo, el ser humano no ha dejado de matarse desde Caín hasta hoy. La ley de Dios dice que no debemos robar. Todos estamos de acuerdo en que nadie nos robe lo que es nuestro, ¿verdad? Sin embargo, cuando evadimos impuestos y robamos al Estado o robamos una fruta en un supermercado que cobra millones, decimos, bueno, ¿a quién le importa, no? Al fin y al cabo, es una retribución justa de la economía. La ley de Dios dice que no codicies la mujer del prójimo. Y pensarás que eso es bueno, que nadie mira a tu esposa. Sin embargo, si tú miras la esposa de otro y nadie se da cuenta, no es tan importante, ¿verdad? Nos gusta la ley de Dios cuando nos protege a nosotros de los demás. Eso nos gusta de la ley de Dios. Pero no nos gusta la ley de Dios cuando ella protege a los demás de nosotros. ¿Por qué? Porque somos egoístas y solo somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Por eso no amamos a Dios, porque en el fondo lo único que somos capaces de amar es a nosotros mismos. E incluso cuando amamos a otros, seguimos pensando y esperando que ese amor sea recompensado y nos beneficie de alguna forma. El amor del ser humano es un amor egoísta. Y aquí está el punto de Juan. Que siendo yo ese pecador, que siendo yo esa persona tan egoísta, siendo yo alguien ajeno a Dios, siendo yo incapaz de amar nada más que a mí mismo, Dios me amó igual. Porque en esto consiste el amor. No en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó a mí primero. ¿Estás vivo? Dios te ama, aunque tú no lo sepas y no lo ames. La vida que tú vives es un don y un regalo de Dios que Él te ha concedido. No escogiste el día que naciste, no escogiste la familia en la que naciste, ni la época de la historia en la que viviste, no escogiste ni tu cara, ni tu cuerpo, ni tu color de piel. Dios te dio todo eso porque es bueno y no esperó a que tú lo amases para dártelo. Pero además, no solamente Dios muestra su amor con el ser humano por haberlo creado, porque Dios también muestra su amor para con el ser humano por salvarlo. ¿De quién nos salva Dios? De nuestro amor a nosotros mismos y de nuestro propio egoísmo y pecado. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se expresa por medio de la salvación en Cristo. Dios no esperó a que el ser humano se reformase a sí mismo y se acercase a Dios porque jamás lo hubiera hecho. Es Dios quien se acercó a nosotros. ¿Y qué hizo exactamente? ¿Cuál es esa demostración evidente del amor de Dios? Juan concluye, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ante las últimas palabras de la última sección comienzan a surgir todo tipo de preguntas. ¿Quién es su Hijo? ¿A dónde lo envió? ¿Y qué significa propiciación? ¿Verdad? Vamos a responder a cada una de ellas. Primera, ¿quién es el Hijo de Dios? Mira, hay todo tipo de pensadores, filósofos y sabios a lo largo de la historia de la humanidad, todo tipo de ellos. Sócrates, Platón, Aristóteles, Emmanuel Kant, Séneca, Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Descartes, podría estar toda la mañana recitando de todos esos nombres. Todos ellos. También hay todo tipo de reyes y gobernantes a lo largo de la historia del ser humano. Ramsés II, Nabucodonosor, Alejandro Magno, Augusto César, Carlomagno, Gengis Khan, Carlos I, Luis XIV, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la historia de la humanidad, tan solo hay un hombre que se le recuerda históricamente como aquel que dijo de sí mismo, soy el Hijo de Dios, Jesucristo. Solo hay un hombre que dijo de sí mismo, yo soy el Hijo de Dios, Jesucristo. Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías,
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ante este texto tenemos dos cosas claras. Primera, que Jesús es el Hijo de Dios y que para comprenderlo Dios mismo te lo tiene que revelar. Ya sabemos quién es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. La persona de Jesús de Nazaret es una evidencia histórica. No hay ningún historiador de este siglo que niegue la evidencia histórica de la persona llamada Jesús de Nazaret en primer siglo. Puedo afirmarle con toda rotundidad y sin margen de error que la historicidad y existencia de la persona llamada Jesús de Nazaret no es un debate histórico, es un hecho contrastado. Tácito y Plinio, dos historiadores romanos contrarios a los cristianos, afirman la existencia de Jesús de Nazaret, confirmando que fue crucificado por Poncio Pilato. Flavio Josefo, historiador judío a los romanos, también confirma dicha verdad. ¿Saben qué tienen en común Tácito, Plinio y Flavio Josefo? Que los tres son del mismo siglo de Jesús, que los tres son historiadores demostrados y reconocidos y que los tres no eran creyentes ni creían en Jesucristo como su Señor y Salvador. No le estoy dando argumentos de la Biblia, sino extrabíblicos. Jesús de Nazaret es un hecho histórico. Vivió en primer siglo y fue crucificado por el procurador romano Poncio Pilato y jamás se han encontrado evidencias de su cuerpo. Jamás. El debate no es si Jesús existió o no, o existe o no. El debate es si Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Ahí está el asunto. Usted debe saber que Jesús fue acusado por los religiosos judíos de su época de autodeterminarse el Hijo de Dios, lo que los judíos consideraban que era una blasfemia contra Dios. Marcos 14. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, es un interrogatorio de Jesús. Ante Jesús está el sumo sacerdote judío y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Si Jesús decía, y ha sido el único que ha dicho, que es el Hijo de Dios, y esto le llevó, o esta afirmación lo llevó, a morir crucificado como un criminal con 33 años, la pregunta es obvia. ¿Quién moriría por algo que sabe que es una mentira? Un extremista islámico es capaz de morir hoy por una bendición futura en el paraíso, supuestamente, ¿verdad? Es incluso capaz de inmolarse a sí mismo y matar infieles. Yo considero que lo que ese hombre hace es una mentira, que no cree la verdad, pero él sí piensa que es la verdad. Claro que hay personas que a lo largo de la historia han sido capaces de morir por lo que creen que es cierto, aunque no lo sea. Pero ¿quién moriría por una mentira que sabe que él mismo se ha inventado? No tiene sentido, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasó con los discípulos de Jesús. Los Esteban, los Juan, los Jacobo, los Pedro y los Pablo. ¿Qué beneficio les supuso a los primeros apóstoles decir que Jesús había resucitado? ¿Dinero económico? ¿Una casa en Malibú? ¿Qué les produjo? ¿Cárcel? ¿Muerte? ¿Persecución? ¿Quién moriría por algo que sabe él mismo que es una mentira, puesto que él mismo se la ha inventado? No tiene sentido, ¿verdad? Jesús dijo que era el Hijo de Dios y estuvo dispuesto a morir por esa afirmación. Nadie más ha estado dispuesto a morir por semejante afirmación, solo Cristo. Esto debería ser un motivo al menos para hacernos pensar en esta mañana, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿A dónde envió Dios a su Hijo? Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dios envió a su Hijo del cielo a la tierra. Dios envió a su Hijo a este mundo. Esto quiere decir que no era de este mundo.
Esto quiere decir que era antes de este mundo. Esto quiere decir que su naturaleza es divina. Esto quiere decir que tiene que haber algún propósito o misión que Jesús tenía que cumplir al venir a este mundo. Esto quiere decir que, como él mismo anunció, debía morir, pero no por él, sino por nosotros. Por eso no rechazó ir a la cruz, sino que él mismo se entregó voluntariamente. Juan 18, 4 al 8. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Huyó y salió corriendo para que no lo matasen? Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús por segunda vez: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Veis aquí una persona temerosa de los hombres? ¿Alguien que se esconde cuando lo buscan? ¿O que da la cara, sabiendo cuál es su destino? Se entrega voluntariamente. Tercera pregunta: ¿qué significa propiciación? Así como Dios es amor, Dios es justo. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hemos dicho que el pecado es desobedecer la voluntad de Dios, de lo que Dios ordena que se debe hacer y de lo que Dios ordena que no se debe hacer. Aunque yo ahora, como ser humano, no vea las consecuencias inmediatas de mi desobediencia a Dios, eso no implica que un día vaya a ser juzgado por Dios y que me presentaré delante de la justicia de Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y quizás tú estás diciendo: bueno, yo no creo que eso sea cierto. Yo no creo que vaya a ser juzgado por Dios, esto es aquí ahora y... Créeme que la incredulidad no será un argumento delante de Dios para evadirse de su justicia, será un agravante. Propiciación significa la acción por la cual se satisface la justicia de Dios mediante un sacrificio expiatorio de la culpa o la pena legal ante dicha justicia. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo hoy infrinjo la ley española, cualquier artículo de la ley, la ley de tráfico, la ley cívica, cualquier ley, en algún punto grado, un juez dicta sentencia contra mí, ¿verdad? E interpone ¿qué? Una pena legal, un castigo, eso lo entendemos todos. Si es un acto menor, probablemente me ponga una multa económica. Si es un acto mayor de infracción, probablemente me ponga años de condena en una cárcel privándome de libertad, ¿sí? Todo acto contra una ley implica una pena legal que satisface dicha justicia. Es decir, cualquier infracción de la justicia debe tener un pago. Este principio de la justicia del hombre, del ser humano, que vemos evidentemente en todas las leyes de todos los países, proviene de la palabra de Dios. Dios revela en su palabra que su justicia puede ser satisfecha si hay justo pago por la pena y falta cometida. Pero aquí tenemos un problema los seres humanos. ¿Cómo alguien podría pagar ante la justicia de Dios por sí mismo si él mismo es el infractor de la justicia de Dios? ¿Cómo el acusado podría presentarse a sí mismo como justo pago ante la ley de Dios si él es el culpable de los cargos? ¿O cómo otro pecador como él podría presentarse delante de Dios para pagar por él si ese pecador también tiene una cuenta pendiente para con Dios? Ese es el problema principal. No se puede pagar la infracción con más infracción. Yo no puedo pagar mi deuda con más deuda. Tiene que haber alguien. Tiene que haber uno que cumpla con toda la justicia de Dios, uno que sea santo, perfecto, puro y sin mancha, que pueda pagar él la deuda por mí, siendo así propiciación ante la justicia de Dios. ¿Cómo entonces el ser humano, pecador, puede salvarse ante la justicia de Dios siendo él injusto? Tiene que haber alguien que ocupe su lugar en el juicio divino, siendo perfecto delante de Dios. Por eso el Hijo de Dios fue enviado del cielo a la tierra, a este mundo. Porque el Hijo de Dios debía ser semejante a nosotros, los seres humanos, pero sin pecado. Por un lado,
Jesús debía ser humano para representarnos legalmente a los seres humanos ante la justicia de Dios y por otro lado debía presentarse perfecto, santo y puro como justo pago ante la justicia de Dios. Hebreos 4:15, pero no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Notan las dos cosas? Semejante como hombre, pero sin pecado. Y aquí está la muestra del amor de Dios y el corazón del Evangelio, el amor sacrificial de Cristo por pecadores. El Padre lo envía, el Hijo acepta ser enviado y cumple con el plan de salvación por unos pecadores que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La deuda, la pena, la culpa, el castigo, la separación que el ser humano hizo con Dios por su pecado, en Cristo queda saldada. ¿Para quién? Para todos aquellos que reconocen que la deuda es cierta y que Cristo es justo pago por ella. El primer paso, o lo primero que tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios, es reconocer que estamos alejados de Dios. En segundo lugar, para reconciliarnos con Dios, lo que tenemos que hacer es reconocer que solo Cristo puede acercarme a Dios. En primer lugar, como digo, reconocer que estoy alejado de Dios. En segundo lugar, que solamente puedo acercarme por medio de Cristo. Arrepentimiento del pecado, confesión del pecado y fe en Jesucristo creyendo que su obra en la cruz es suficiente pago por mis pecados delante de Dios. El Evangelio no es difícil de entender, pero es difícil de creer, porque implica reconocer que no somos buenos, que no merecemos el amor de Dios, que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos por muchas obras y obras que hagamos, y que dependemos totalmente de que Dios y la obra de Cristo nos salven a nosotros. Eso es lo que no nos gusta del Evangelio. Lo entendemos, pero creerlo es un desafío muy grande para el ser humano. La salvación de Dios es por gracia. La salvación de Dios es un regalo de Dios al ser humano por puro afecto y amor entrañable para con su criatura. No tenemos ninguna obra ni ningún mérito que presentar ante la justicia de Dios. Solo tenemos deuda y castigo. Pero hay uno que puede ser justo pago para ti hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la demostración al ser humano del amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Esto quiere decir que para poder conocer el amor de Dios, debo conocer a Cristo. Hay gente que afirma, Dios no me ama. Yo le respondo, jamás podrás comprobar cuánto te ama Dios hasta que no conozcas a Cristo. El Evangelio nos revela que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quizás hoy escuchas por primera vez en tu vida el Evangelio. Quizás hoy estás aquí porque tus padres te obligan a venir. Quizás estás aquí por costumbre o religión. Quizás por un compromiso social o familiar. Quizás estás aquí con necesidades urgentes y no sabes a quién y a dónde acudir. ¿Sabes qué? No me importa cuál es el motivo por el que tú estás aquí hoy. Lo importante es cómo tú vas a responder al Evangelio que ha sido predicado. Eso es lo que importa. De hecho, que tú estés hoy aquí, sea cual sea el motivo por el que tú crees que estás aquí, es una evidencia más de que Dios es bueno contigo y que te ama de tal manera que hoy estás escuchando la verdad del Evangelio. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Entonces reconócete lejos de Dios y acércate a Él por medio de Jesucristo, porque todo el que se acerca a Cristo, Él no lo echa fuera. Ponte de pie esta mañana. Estoy seguro
que todo tipo de dudas, preguntas, pensamientos, temores e insatisfacciones están viniendo a tu mente ahora mismo. Todo tipo de cuestiones, más de las que tú quizás pensabas que tenías ante Dios. Empieza a salir todo de golpe eso. Siempre que el ser humano escucha acerca de Dios, algo se produce en él, es inevitable. Cuando hablamos del tema de Dios, siempre se produce algo. A veces amor, a veces ira, enojo, frustración. Todos los afectos comienzan a salir. El ser humano tiene en él mismo una impronta de Dios que lo lleva a sentirse vacío y hueco si no se relaciona con su Creador. Todo ser humano tiene en él una necesidad natural de buscar de Dios. ¿Por qué crees que hay tantas religiones en el mundo? Porque el ser humano desde el principio tiene la necesidad de encontrar lo divino, tiene la necesidad de buscar a su Creador. ¿Por qué crees que los grandes filósofos que hablaban de la metafísica, todos acudían a un origen o creador original? Platón, Aristóteles, ¿por qué crees que hacían esto? Todo ser humano tiene una necesidad de Dios, todos nosotros la tenemos. Y buscamos de todo tipo de maneras. Intentamos saciar nuestra necesidad existencial con todo tipo de cosas. En este tiempo moderno, que somos materialistas, lo intentamos llenar con cosas y cosas. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que los ricos también se suicidan? ¿Por qué crees que los famosos también van al psiquiatra? Si lo tienen todo lo que el mundo ofrece, ¿por qué siguen igual de depresivos que los que no tienen nada? No hay ningún índice de diferencia entre suicidio entre ricos y pobres en este mundo. Se suicidan y se matan igual. Pero se supone que unos han conseguido el éxito de lo que este mundo propone. Pero no están más felices. El ser humano necesita a su Dios. Y Dios ama a su criatura. Pero Dios nos asusta, ¿verdad? Nos abruma. Que dudes de Dios no es malo, es un buen comienzo. Cuando la duda viene acerca de Dios, es un buen comienzo. Porque la duda verdadera, la duda razonable, te lleva a buscar más de Él. Y ten por seguro que no hay ni un solo ser humano que haya buscado verdaderamente a Dios y que Dios no haya salido a su encuentro. Ese es el testimonio de todos los creyentes a lo largo de la historia. Dios salió a nuestro paso como Pablo camino a Damasco. Cristo el resucitado vino y nos cambió la vida. ¿Por qué? Por su gracia. No te lo podría explicar humanamente hablando, pero te puedo decir que es la verdad. Por eso, quizás en diferente contexto, edades, tenemos aquí niños. Quizás eres adulto, anciano. Quizás crees haber escuchado este mensaje 100 veces o ninguna. Yo no lo sé. Pero sí sé que el mensaje del Evangelio siempre es importante y urgente. Es el único mensaje por el que merece la pena vivir, predicar y proclamar la palabra de Dios. Porque ese mensaje es el que ha transformado nuestras vidas. Yo no soy un sabio que te dice cómo tienes que conocer a Dios. Soy un mendigo diciendo a otro mendigo que ha encontrado pan de vida. Yo no soy mejor que tú. Sé perfectamente quién soy yo. Sé lo que soy capaz de hacer contra Dios. Sé lo que soy capaz de pensar contra Dios. Quizás me ves aquí en un púlpito y piensas que soy una persona iluminada. No te equivoques. Soy más sinvergüenza que tú, si no estoy en la gracia de Dios. Los mismos pensamientos, los mismos odios, rencores, dudas y temores, los mismos que tú. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que el que ha conocido a Dios es transformado por Él. Nada más ni nada menos. La iglesia no es una religión. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de personas que se vienen a visitar y saludar de forma cariñosa. Eso está bien, pero eso no es la iglesia. La iglesia de Jesucristo es el testimonio vivo de que Dios existe, de que Dios salva y que Dios cumple su propósito en el ser humano. Esa es la iglesia. Visiblemente no nos distinguimos de nada, pero de forma espiritual algo ocurre cuando tú te encuentras con un verdadero creyente. Refleja el amor de Dios, refleja a Cristo. Ha sido invadido, superado y colapsado por el amor de Dios. Está tan inundado de Él que parece otra persona, porque es otra persona. Que este mensaje pueda
ser reflexionado en tu mente y en tu corazón. Y si tú en este tiempo quieres acercarte más a Dios, si tú tienes dudas acerca de Dios, temores acerca de Dios, cualquier cuestión que tú tengas o pase por tu cabeza, nosotros estamos dispuestos a hablar contigo, resolver tus dudas y cuestiones, orar por ti, orar contigo y hacer todo lo necesario que esté en nuestra mano para que tú te puedas acercar más a Dios de forma libre y voluntaria.